Hello, yo soy Ana, estudiante de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en la Universidad Jaume I, y os voy a contar mi experiencia de Erasmus prácticas en Brighton. Allá vamos. Yo soy de Castellón, pero como nuestro aeropuerto parece no tener vuelos, saldremos desde Valencia con destino Gatwick, Londres. El vuelo dura unas 2 horas y media y la compañía más económica es EasyJet. Una vez en el aeropuerto tendréis que coger un tren que en 30 minutos os llevará a vuestro destino, Brighton. Brighton se encuentra al sur de Inglaterra, tiene unos 270.000 habitantes y aunque seguramente sea aquí donde viváis, el trabajo nos espera en Lewes. Para llegar a Lewes tendréis que coger el autobús 28 o 29. Será importante que os saquéis el bonobús de estudiante, que por 3 meses os costará unos 110 pounds. Pero para ello necesitaréis la tarjeta internacional de estudiante que os la podéis hacer tanto en España como en Inglaterra. El bus tarda unos 40 minutos en llegar, pero también está la opción de coger el tren, que es más rápido, 20 minutos, pero más caro, unos 4 pounds cada día. ¡Arrancamos motores! El bus sale desde Churchill Square, donde se encuentra el centro comercial de Brighton. Ahora podremos ver el Clock Tower, que es el punto de reunión para mucha gente, y atravesaremos el centro ciudad por North Street, la calle principal. Brighton es una ciudad llena de festivales culturales, eventos de arte, música, cine y teatro, los puedes encontrar por cualquier lado. También es donde se escribió Alicia en el País de las Maravillas, y podemos ver varios murales, tiendas y restaurantes relacionados con esta novela. En cuanto a comida, podemos encontrar un plato típico de los domingos, el Sunday Roast, pero por lo que sobre todo es conocida Brighton es por ser la capital gay de Inglaterra. Cada agosto se celebra la Gay Pride Carnival, un festival que atrae a miles de personas y convierte la ciudad en una explosión de color y alegría. Si podéis, no os la perdáis. Por último, podemos ver el Royal Pavilion, que es el símbolo de la ciudad de Brighton, un palacio bastante impactante con el resto de la arquitectura inglesa de la ciudad. Pues ya hemos llegado a Lewes. Es un pueblo bastante grande y tranquilo, con esta señal os lo digo todo. Pero no os asustéis, es un pueblo muy turístico, casi siempre encontraréis grupos de gente visitando su famoso castillo. Lewes también ofrece unos paisajes encantadores. Está rodeada de naturaleza, parques, río y bosque a un paso de la oficina. Y aunque parezca imposible, hay una cosa común entre Castellón y Lewes. El meridiano de Greenwich atraviesa estas dos ciudades. Bien, pues la oficina de Alpha Wave Media se encuentra en medio de la calle principal de Lewes, en 38 High Street, justo enfrente de esta estatua. Podréis ver esta pequeñita puerta, sí, aquí es donde pasaréis 8 horas al día, 5 días a la semana durante unos cuantos meses. En mi caso fueron 7. Alpha Wave Media es una empresa que se dedica al marketing online. Entre los servicios que ofrecen podemos encontrar SEO, posicionamiento online, social media, diseño de páginas web, etc. Aquí podemos ver a los compañeros con los que he trabajado estos meses. La mayoría muy jóvenes y muchos de ellos también en prácticas, así que no os preocupéis porque no seréis los únicos novatos. Mi trabajo en la empresa consistía en hacer sobre todo edición fotográfica, diseñar partes de las páginas web, crear logos para otras empresas, también hice alguna que otra ilustración, entre otras cosas. No siempre te gustará lo que tienes que hacer o no será fácil, pero no dudes en pedir ayuda o consejo a tus compañeros o tutores, que para eso están y lo harán encantado. Pero bueno, no todo es trabajo en esta vida, ¿no? También hay momentos para divertirse y disfrutar de las nuevas amistades. Como experiencia profesional diré que ha sido muy útil y he podido aprender muchísimas cosas nuevas. Y como experiencia personal no tiene precio. Se lo recomiendo a todo el mundo. Así que no perdáis vuestra oportunidad. Yo me vuelvo a continuar la aventura. Nos vemos en Brighton.